de parlar de videojocs. Sé que ho estàveu esperant. La setmana passada vam fer el que vam poder. No teníem el nostre expert, però avui sí. Rubén Mercado, bon dia. Què tal? Bon dia, com esteu? Com estàs tu? Que estàs... Doncs bé. Sí, et veig com renovat, no? On et vas ficar la setmana passada que no hi havia manera de trobar-te? Secreto professional. No, però No, era professional o era personal? No, era personal. Vam fer 2 dies de desconnexió, però el que passa que em vas preguntar, perquè la teva cosa aquesta de saber-ho tot, com on anem aquests, però no t'ho podia dir perquè no ho sabia. Sabia que me n'anava 2 dies, era una mena de sorpresa. Molt bé. I al final va ser 2 dies una miqueta de relax que sempre va una miqueta bé, sense portàtil, sense mòbil. Mare meva. No per decisió meva, sinó per imposició. Molt ben fet. Sí, formava part de les normes del lloc una miqueta. Molt bé. Ostres. Va anar bé, sí, va anar bé. Molt bé, me n'alegro, doncs. Bueno, però ara ja estàs a tope una altra vegada, estàs aquí ja renovat i amb energia i amb força. Ara necessito 2 dies més, però bueno, bé. Molt bé. Estàs al dia ja de tot i ens has d'informar una mica. Rubén, doncs sí, com va el sector? Bueno, el sector estamos en esos momentos de calma tensa, como siempre todos los años. A ver, normalmente históricamente el pistoletazo de salida de campaña Navidad, históricamente hace unos años, cuando no importábamos cosas de fuera, ahora entenderéis el porqué, pues era casi el puente de diciembre, ¿no? Ese puente en el que ya todos los comercios están abiertos, en el que todos pues empezábamos a tener prisas porque se acercaba ya a las fechas importantes. Pero como llevamos unos años en el que nos gusta importar un montón de cosas, esta semana tenemos el Halloween, la castañada de toda la vida nuestra, pues de la forma de Halloween, y desde hace unos años tenemos una cosa que se llama Black Friday, pues se medio adelanta un poco ese pistoletazo de salida, ya que, bueno, pues son momentos en los que las compañías aprovechan y las tiendas aprovechan para hacer ofertas interesantes y se crea un efecto un poco extraño en las semanas previas, ¿no? Y es que esas semanas previas al Black Friday, sin todavía saber que va a haber en promoción o que no, que este año en nuestro sector pinta que van a haber cositas chulas, van a haber cosas que realmente van a merecer la pena, sobre todo para aquellos que quieran comprarse una PlayStation 5, una Switch 2, sobre todo una Play 5, porque las cosas que se rumorean, si se confirman, tienen bastante buena pinta en cuanto a precios, con un ahorro en una PlayStation 5 de entre 100 y 150 euros, que no está nada mal, además de lo que van a hacer las propias tiendas, ¿no? Pero esto crea un efecto un poco de una tranquilidad de ventas que pone nerviosa a todos los clientes, porque todo el mundo, yo incluido, estamos esperando a ver esas ofertas de Black Friday para ver qué aprovechamos o qué no, y mientras, pues no compramos nada. Claro. Porque estamos ahí diciendo, bueno, pues quedan 3 semanas, tampoco queda mucho, o 2 semanas, o ya cuando va quedando una semana, y cuanto más se acerca a esas fechas de Black Friday, cuanto más cerca está, como ya sabemos las ofertas, porque ya nos las han metido por todos lados, por redes sociales, por televisión, por radio, por todo, pues entonces ya tenemos más claro que queremos comprar. Pero mientras tenemos la sensación esa de que no voy a comprar nada, porque a lo mejor sale algo que no sé si lo voy a necesitar, pero voy a esperarme, ¿no? Y eso no es bueno, porque al final ralentiza las ventas, los almacenes empiezan a estar muy llenos porque las compañías están entregando todos esos productos que se van a vender en las semanas fuertes, preparando el Black, lanzamientos que también han salido de cantidades grandes, y eso hace pues que los clientes y las tiendas pues estén un poco preocupados, pero acostumbrados también, hay que decirlo, a este funcionamiento, con lo que ahora son semanas raras, un poco extrañas, pero bueno. Y en cuanto a información, pues son semanas chulas, ya no solo por lo que veremos en Black Friday, sino porque es cuando sale el grueso de títulos importantes que vamos analizando aquí, ¿no? Y algunas noticias, bueno, que algunas que son más interesantes o no, pero hoy he encontrado una de esas noticias frikis que a mí me gustan, ¿vale? Que es la que vamos a comentar hoy, porque aquí se juntan, para mí, 2 grandes cosas y 2 grandes genios, ¿no? Uno, por un lado, es Matrix, que estamos escuchando la música de fondo. Sí. Nos remontamos a 1999, ¿eh? Vamos a ser un poco así. Yo no había nacido, pero qué lejos está, ¿eh? No habías nacido, tú ya eras mayor cuando llegó esa fecha, pero bueno, pero sí que cuando hablamos de Matrix, que seguramente es el referente para muchas películas de ciencia ficción y para muchas cosas que en aquella peli no entendíamos, pero que sorprendentemente, como suele pasar en la ciencia ficción, hay cosas que con el tiempo se van confirmando. Pero cuando yo vi ayer la fecha de que la primera película de Matrix se estrenó en 1999, dije, madre mía, hace ya casi 26 años, ¿no? Wow. Pero salió una noticia un poco por casualidad, ¿no? Una entrevista a un medio americano confirmó una cosa que no se sabía, y es que estuvimos muy cerca de poder ver un juego basado en la novela o en la película de Matrix,
y dirigido, creado por Hideo Kojima. Hideo Kojima, como sabéis, para mí es uno de los grandes genios de los videojuegos, pero es el creador de cosas tan importantes como toda la saga Metal Gear Solid, como Death Stranding, y ahora Hideo Kojima es casi un referente y un gurú de lo que sería el mundo de los videojuegos, por una visión muy cinematográfica que tiene de las cosas, una visión muy extraña. Hideo Kojima siempre ha dicho que es un súper fan de absorber y de ver películas constantemente, que se basa mucho en esa tendencia de ver las películas a la hora de desarrollar sus juegos. Es un tío un poco peculiar, pero en aquel momento Hideo Kojima no era tan conocido. Empezaba a ser conocido porque formaba parte del equipo de los grandes programadores o desarrolladores de Konami, la empresa que lo firmó, pero no era muy conocido. Solo era conocido por Metal Gear, que oye, que está bien, que es importante, que Metal Gear fue un referente, fue un cambio muy grande en el mundo de los videojuegos, pero no era lo que es ahora, ¿no? Y por lo que nos comentaban en esta noticia, en 1999, muy poco después de lo que fue el estreno de la película, que ya fue un súper gran éxito, las hermanas Wachowski, en aquella época hermanos, que ahora son hermanas. Correcto. Bueno, es lo que son, pero bueno, que las directoras y las ideadoras de todo el universo Matrix se reunieron con Chris Bestens. Uy, el nombre es que es complicado, lo fácil que decir Martínez de Mercado, o Abasolo, que ya empieza a ser complicado, pero Chris Benstresser, que era el vicepresidente de licencias de Konami, se reunió con ellas y ellas pidieron explícitamente que querían hablar con Konami para hacer un videojuego basado en el universo Matrix, pero querían que fuera Hideo Kojima el que lo desarrollara, porque ya las hermanas Wachowski ya eran como muy fans de Hideo Kojima. Imaginaros, ¿no? Las hermanas Wachowski van a por un super fan que les gusta muchísimo lo que están haciendo y Kojima, que ya era un gran fan y aquella película dice que siempre lo marcó, pues poder estar sentados en esa misma mesa con un proyecto súper interesante de un videojuego basado en Matrix, pues era la mezcla perfecta. Pero claro, Hideo Kojima no decidía. Hideo Kojima trabajaba para Konami, además estaban súper metidos ya en el desarrollo de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, en el que Konami había puesto muchísimos medios, dinero y tiempo. Y en esa reunión que se juntaron Chris, se juntaron Hideo y se juntó también el presidente en aquel momento de Konami, las hermanas Wachowski dijeron que queremos hacer un videojuego basado en el universo Matrix y queremos que Hideo Kojima lo haga. El traductor se lo dijo al director de Konami en japonés y la contestación del director de Konami es no. Opa. Directamente, y se quedó un poco ahí, ¿no? Sí que en esa entrevista decían que Hideo Kojima intentó presionar un poco a Konami porque era una ilusión el poder hacer algo en un universo que todavía había explotado, pero no era todo lo que era, pero Konami le dijo directamente que no, que tenía que centrarse en Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, y bueno, pues son de estas noticias que dicen, oye, ¿cómo podía haber cambiado este mundo, no? Claro, porque si hubieran dicho que sí, quizá hubiéramos tenido un juego de Matrix de la mano de Hideo Kojima que hubiera sido una verdadera locura, una verdadera barbaridad, con la mentalidad loca de Hideo y de las hermanas Wachowski hubiera podido ser un juego brutal o la mayor locura del mundo mundial, pero también podría haber sido que no hubiera salido Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, que yo creo que es uno de los grandes títulos que cambió totalmente el sector de videojuego y que hizo Hideo Kojima ser lo que es ahora, ¿no? Con lo que esto es What If, que a mí me gusta mucho, esto que pasaría si, que lo hemos visto sobre todo por el universo Marvel y todo esto, ¿no? Que hay como una serie de animación muy divertida, muy entretenida, a los que les guste todo el universo Marvel, los superhéroes y las películas, que la dan en Disney Plus y que puedes ver, pues una cosa que se llama What If, que es ¿qué hubiera pasado si, pues, si los de Hydra hubieran conseguido controlar el mundo? ¿Qué hubiera pasado con el Capitán América? ¿Qué hubiera pasado con esto? Pero en este mundo de los videojuegos, pues están noticias así, que nunca sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Porque ya estamos hablando hace muchos años, pero que lo que hubiera cambiado si esa reunión hubiera sido un sí a ser un no, ¿eh? Estaríamos hablando de que el sector de videojuego había cambiado de alguna manera, no a lo mejor sustensiblemente, pero sí que habría cambiado de alguna manera importante, con lo que, bueno, me hizo ilusión y me hizo gracia, ¿no? Esta noticia de que aún ahora, 26 años después, el universo Matrix, que a lo mejor no está pasando por el mejor momento con el fiasco un poco de la última película, pero que sigue formando parte del ideario un poco de todos los que nos gustan las películas de ciencia ficción, y que Matrix fue un cambio total en la visión, ¿no? De la ciencia ficción, con Keanu Reeves espectacular, con todo ese elenco de protagonistas, algunos de ellos que no se conocían y se deben conocer ahí, y con una película que, a pesar de que ya tiene 26 años, sigue marcando a toda aquella gente que quedan pocos, pero que todavía no lo hayan visto, ¿no? Con lo que, bueno, una noticia interesante. Molt bé. Y en cuanto a lanzamientos, pues hoy es de aquellos días también que molan.
que molan, pero al mismo tiempo miras el reloj y dices, no llego, porque vamos a analizar un juego que no sale casi cada año, pero que es una de las licencias más conocidas y que sin duda seguramente sea el juego o de los 3 juegos más vendidos esta campaña de Navidad. Un juego exclusivo para Nintendo Switch 1 y Nintendo Switch 2, que se lanzó al mercado el pasado 16 de octubre, es decir, hace unos días que ya podemos disfrutarlo, desarrollado por Game Freak, que para los frikis ya habrán escuchado Game Freak y ya sabrán de qué estamos hablando, y es otro que el nuevo juego con licencia Pokémon, que estamos hablando de Leyendas Pokémon Z, el nuevo juego de Pokémon que desde hace unos poquitos días podemos disfrutarlo en exclusivo de Nintendo Switch. Vuelvo a decir, es un juego que solo se puede jugar para aquellos usuarios que tengan Switch 1 y Switch 2, en el que gráficamente, forma de juego y todo esto, no hay muchos cambios en estas 2 versiones, a pesar de que Switch 2 pues sí que se nota que hay algo más de potencia, a nivel técnico y a nivel gráficos, que tampoco es el punto fuerte o nunca ha sido el punto fuerte de todo el universo Pokémon, ya no solo con este, sino con anteriores, en el que posiblemente pues mucha gente se queja de que no aprovechan al 100% el potencial gráfico de las nuevas consolas, pero es que Pokémon nunca ha sido un juego que vaya a deslumbrar por sus gráficos, que están súper bien, están muy muy bien, sino que siempre ha deslumbrado por su sistema de juego, su sistema de captura y su sistema de colección de Pokémon, que es lo que hace que todos los fans, tanto niños como no tan niños, porque Pokémon ya ha dado un paso más y ya no es un juego pensado solo para los más peques, sino es un juego pensado para todos. Incluso el juego, en este caso, hemos visto que es un juego muy accesible para los neófitos que no hayan jugado nunca a un Pokémon, con bastantes cambios respecto a anteriores versiones, pero al mismo tiempo también es un reto y es una experiencia muy chula para lo que hemos jugado a Pokémon pues desde los inicios con Pokémon Azul y Rojo, que fueron los 2 primeros Pokémon. Un día, si queréis, podemos hablar de dónde se ideó Pokémon, qué pasó, por qué salió Pokémon, quién está detrás de Pokémon, y es una historia súper divertida porque no os imaginaréis nunca de dónde salió la idea de este juego de Pokémon, que en su momento se llamaba Pocket Monster, antes de que Nintendo viera el filón y que se ha transformado pues en una de las grandes gallinas de los huevos de oro de Nintendo y de Pokémon Company, que es una compañía aparte de Nintendo, pero que va muy de la mano conjuntamente. Pero un día, si queréis, de estas semanas que a lo mejor tenemos menos novedades que analizar, os explico un poco de dónde sale, porque es súper interesante ver de dónde sale este gran fenómeno que ahora pues todo el mundo conocemos, más o menos, pero todos hemos visto un Pokémon, no sepamos los nombres o no, pero todos entendemos o reconocemos cuando vemos a Pikachu en una imagen que es un Pokémon, y que ya no solo ha pasado al mundo de los videojuegos, que es donde empezó, sino ha trascendido al mundo del merchandising, de los peluches, de las camisetas, de las películas, de todo, de una manera muy, muy potente, ¿no? Podemos decir que este Leyendas Pokémon ZA es una pequeña revolución a la que hasta ahora hemos conocido del mundo Pokémon. Una reinvención, no total, porque ya habíamos visto que habían ciertas cosas que estaban cambiando en el último Pokémon que se lanzó, en el Leyendas de Arceus, pero que aquí han dado ese paso ya definitivo para cambiar ciertas cosas que seguramente eran impensables hace unos años cuando disfrutábamos de los primeros Pokémon en consolas portátiles de Nintendo o en las consolas antiguas de Nintendo, ¿no? Estamos hablando de que Pokémon Leyendas Pokémon ZA es un RPG de acción en un mundo abierto. Cuando hablamos de un RPG es porque tenemos que evolucionar nuestro personaje, tenemos que evolucionar nuestras, entre comillas, armas, que en este caso son los Pokémon que tengamos, y también tenemos que utilizar un poquito la estrategia a la hora de realizar la infinidad de combates que nos vamos a encontrar. Y en un mundo abierto es porque aquí volvemos a la ciudad Luminalia, que es una ciudad que ya conocimos en Pokémon XY, pero en esta edición todo el juego se centra en esa ciudad. Es decir, en otros juegos de Pokémon, los que hayáis jugado a Pokémon, son diferentes territorios, diferentes ciudades, pero vas saliendo de esas ciudades y vas encontrándote con diferentes ecosistemas en los que se van acumulando diferentes Pokémon que tendrás que capturar, entrenar y coleccionar. Y en este caso estamos en una ciudad única, no nos salimos de esta ciudad, pero que es muchísimo más grande, muchísimo más viva y mucho más vertical de lo que habíamos visto en Pokémon XY, ¿no? Lo que da un toque muy dinámico y muy divertido al juego. El objetivo, pues como siempre en todos los Pokémon, tendremos que cazar la mayor cantidad de Pokémon posible, tendremos como un pequeño diccionario interno que se llama Pokédex, que es como nuestro inventario de Pokémon capturados, no hay que usarlos, simplemente hay que capturarlos, y es uno de los principales atractivos del juego de siempre, el poder terminar de coleccionar todo ese Pokédex, todos esos diferentes Pokémon que nos vamos a encontrar. En esta ciudad Nubilandia, que es una ciudad que tiene unos toques que recuerdan mucho a París, por eso la ciudad luminaria, la ciudad de la luz, y tiene algunos toques que recuerda a París en algunas cosas, vamos a encontrarnos en una ciudad en la que viven de manera normal humanos
y Pokémon, si vamos a encontrarnos en todas las partes de la ciudad con diferentes Pokémon pululando por la calle, ¿no? Es decir, que ya es casi como que se ha normalizado el que esos bichitos, esas mini mascotas, aparezcan o convivan con esos seres humanos. Pero también nos vamos a encontrar que a medida que avanzamos en el juego vamos a ir desbloqueando como más territorios en las afueras de la ciudad o en territorios internos en los edificios que vamos a poder entrar o en las azoteas de los tejados en los que vamos a encontrarnos con algunos Pokémon diferentes dependiendo de un poco de la zona donde estemos. Porque acordaros que los Pokémon tienen diferentes tipos, eléctrico, agua, fuego, todo esto, y cada Pokémon, ya no solo por este tipo de Pokémon, tiene movimientos diferentes, ataques diferentes y muchas veces tendremos que utilizar esa estrategia de que es mejor luchar contra un Pokémon de agua siendo Pokémon de fuego. En cambio, es peor enfrentarnos a un Pokémon de agua siendo un Pokémon eléctrico. Es decir, estas cosas que también van a hacer ese punto de estrategia. Aquí lo que encontramos y la gran diferencia que encontramos respecto a toda la saga de Pokémon es que las capturas y sobre todo los combates son en tiempo real. Cuando digo en tiempo real es que no es por turnos. Antes tú tenías a tu entrenador, porque tú en este juego sigues siendo un entrenador Pokémon, en el que vas a ir capturando con tus Pokéball los diferentes Pokémon y los vas a tener que poner a luchar contra otros entrenadores, a luchar entre ellos. Antes era, pues yo digo este ataque, pues se veía cómo atacaba. Entonces tú atacaba el otro y era por turnos. Primero el turno de uno, ahora el turno de otro. No, pues aquí en este título las batallas son en tiempo real en el que tú vas a tener que mover tu entrenador y vas a tener que utilizar también las esquivas de los ataques que te van haciendo los otros entrenadores y al mismo tiempo también vas mandando órdenes a tu Pokémon con los 4 botones de una manera muy sencilla de cuáles son los ataques que tienes que hacer. Esto le da un toque súper dinámico a los combates, que era la gran duda que teníamos cuando hay estos grandes cambios, porque es un cambio muy, muy grande en cuanto a forma de jugar y estos cambios pues siempre dan mucho miedo, pero cuando lo hemos podido disfrutar sigue manteniendo esa esencia de lo que eran los torneos y las luchas entre los diferentes Pokémon, pero al mismo tiempo le da un dinamismo, una acción y una velocidad pues que se agradece muchísimo, manteniendo esa parte de estrategia a pesar de que no sea por turnos. ¿Por qué digo esa parte de estrategia? Bueno, pues porque nosotros vamos a tener 4 golpes en cada personaje, uno puesto en cada uno de los botones, con el gatillo vamos a apuntar al enemigo que queremos atacar, dijéramos, pero esos 4 movimientos tienen que ser realmente pensados, porque no solo hay 4 movimientos posibles, como placaje, surf, rayo, confusión, sino que hay centenares de posibles movimientos que vamos a tener que ir practicando, ir entrenando con nuestro Pokémon para ver cuál se adecua más a nuestro sistema de juego, a nuestro sistema de ataque y sobre todo al enemigo que nos vamos a encontrar delante. Por eso tiene ese componente tan estratégico. Vamos a tener ataques a distancia, como siempre, con los diferentes ataques que tiene nuestro Pokémon, pero también vamos a poder tener ataques cuerpo a cuerpo. Vamos, ataques como más cercanos, en el que también antes, al ser por turno, se aprovechaba mucho menos, pero ahora ser en tiempo real vamos a aprovecharlo muchísimo más porque va a depender mucho de nuestros movimientos en el momento preciso, el poder atacar, contraatacar o esquivar los diferentes ataques que los que hay. Al final, con tantas opciones de ataque puede parecer que esto es demasiado complicado, ¿no? Sobre todo para la gente que no ha jugado nunca un Pokémon, pero las primeras 2 horas aproximadamente, de una manera como muy escondida, pero al mismo tiempo muy directa, nos va a estar guiando el juego para poder saber qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las estrategias o los ataques que mejor nos funcionan. Con lo que de una manera muy dinámica y de una manera casi sin darte cuenta, poco a poco esos pequeños tutoriales te van metiendo en el control realmente de lo que puedes ir haciendo de tus Pokémon. Imaginaros, cientos de ataques diferentes, con cientos de Pokémon diferentes, las posibilidades son bestiales y al principio puede abrumar, pero para nada. Al principio cuando lo piensas, ¿cómo lo voy a hacer? Pero luego poco a poco va avanzando todo esto, ¿no? Claro, nos encontramos en una ciudad inmensa, inspirada en París, como lo que digo, con diferentes zonas, con diferentes puntos de interés, con diferentes mercadillos, tiendas de ropa... Ay, sí, me gusta. No, a ti las tiendas de ropa, a ti Barcelona, ¿qué conoce Barcelona? Paseo de Gracia, y ya está, y la maquinista. Pero bueno, pues esto hace que ya no solo será un juego en el que el objetivo es cazar Pokémon, y otro objetivo de historia que ahora diré, sino que también nos encontramos con una ciudad que vamos a querer explorar. Por eso lo de mundo abierto. Vamos a querer explorar y vamos a encontrarnos con infinidad de misiones secundarias que serán pues, de que alguien de la ciudad te pida que le tienes que capturar un tipo de Pokémon para entregárselo o que tienes que ir a comprar unas ciertas cosas de ropa para entregárselas e incluso ese punto coleccionista, ya no solo de descubrir cosas, sino ese punto coleccionista que siempre se agradece pues para tener nuevas ropas, para tener nuevos ítems y nuevas historias para personalizarte, que no te hacen que sea el mejor Pokémon, pero te hace que sea más fashion, más chulo, más cool, ¿no? Y es algo que también mola. Lo de las zonas salvajes, que ya lo he
comentado antes, se van desbloqueando poco a poco, y en estas zonas salvajes lo que nos encontramos son diferentes tipos de Pokémon que no viven en el hábitat de la ciudad, sino que viven en hábitat como más salvaje, y tendremos que utilizar la hierba alta para escondernos, tendremos que utilizar un poco la sorpresa para lanzar nuestra Pokéball y poder capturar ese Pokémon, que a lo mejor no usamos nunca, pero que necesitamos para poder acabar nuestro catálogo, nuestro álbum, casi como que dice, virtual de Pokémon. La historia, a ver, no es una historia súper maravillosa, porque el juego tampoco va de esto, no va de una historia maravillosa, pero aquí nos encontramos con dos grandes bloques, lo que sería la Liga ZA, por eso lo de Pokémon Leyendas ZA, que es una liga en la que vamos a tener que ir luchando contra diferentes entrenadores Pokémon para ir ascendiendo y ser el objetivo de todos estos juegos de Pokémon, es ser el número uno, el entrenador Pokémon número uno. Y de esta manera tenemos infinidad de combates en la ciudad que nos vamos a ir encontrando y nos vamos a poder ir retando con diferentes entrenadores, pero al mismo tiempo tendremos que llegar como entrenadores un poquito más potentes para ir ascendiendo de nivel. Y la otra parte es la de calmar las mega evoluciones. ¿Y qué son las mega evoluciones? Pues son Pokémon que han crecido y evolucionado sin entrenador, con lo que son francamente rabiosos. Están asalvajados. Grandes, están asalvajados y están repartidos por diferentes zonas específicas de la ciudad. Algunos están en azoteas, otros están en sitios escondidos. Y otra de las partes interesantes, porque tenemos ese punto de exploración y ese punto de pensar cómo llegar a ese Pokémon o a esa mega evolución con el que vamos a luchar. Vamos a tener que luchar contra él. Son como pequeños jefes finales que nos vamos a ir encontrando. Los primeros combates son francamente fáciles, pero a medida que vamos avanzando la cosa se va complicando y mucho. Nosotros le hemos dedicado unas 25 horas a la campaña, para poder pasar de la campaña, pero es un juego que no se puede medir por la cantidad de horas, por la cantidad de coleccionables, sobre todo por la infinidad de opciones que tienes de ir coleccionando Pokémon, ir entrenándolos, irlos mejorándolos y haciéndolos luchar contra otros entrenadores o contra otros Pokémon para ver un poco el nivel que tienes. Además, si a esto le sumamos un modo multijugador online y local súper divertido, en el que hasta 4 jugadores vamos a tener que luchar contra diferentes Pokémon en modo semi-cooperativo, pero pudiéndonos putear, hace momentos súper divertidos. Gráficamente, ya decimos que no es un título top, no lo podemos comparar con un Cyberpunk, no lo podemos comparar con el Assassin's Creed Shadow que van a sacar en breve, y es algo que la gente ha criticado muchas veces. Oye, es que Pokémon, siendo el título que es, vendiendo la cantidad que vende, tendría que ser súper potente gráficamente. Pero yo pienso que no. Pokémon al final lo que da es diversión. Por supuesto, ha evolucionado y se nota, sobre todo en Nintendo Switch 2, como el frame rate es súper estable a 60 frames, no hay tiempos de carga, y hace que el juego sea como muy rápido, como muy dinámico, en el que no hay ningún momento en el que te puedas relajar y perder. A lo mejor el darle ese toque de poner fotorrealismo, poner unas texturas muchísimo mayores, hace que esa parte tan veloz de lo que es el juego se pierda, ¿no? Con lo que no estamos hablando en un portento físico, pero creo que cumple perfectamente y sobre todo cumple esas animaciones en las luchas, los efectos de luz, los efectos en las luchas, hace que sea como muy espectacular. La ciudad, al ser un mundo abierto, pues es una ciudad muy viva, con un montón de cosas, y es difícil hacer un mundo abierto que sea fluido si lo quieres hacer gráficamente bien. ¿Que podría mejorar? ¿Que hay ciertos momentos en los que desde una azotea miras al horizonte y ves un entorno desolado que parece que solo está Ciudad Luminia y no hay nada más? Bueno, pues sí, pues podría mejorar, pero creo que no es un juego en el que tengamos que basarnos en su potencial gráfico, sino en lo que nos ofrece y en lo que nos entrega. La banda sonora es brutal, muy Pokémon, muy reconocible, con muchas canciones nuevas y algunas canciones que nos van a sonar mucho de anteriores versiones, también con un toque de música parisina, francesa y eso, que le da un toque y te mete mucho más en eso. Es un juego que, como siempre, no tiene voces, ni en japonés, ni en inglés, ni en español. Hay muchísimas conversaciones que podemos tener con nuestros vecinos de la Ciudad Luminia y que nos van explicando cosas de la historia, pero solo son lectura. Y no tiene voces, con lo que no se puede decir ni que sea en inglés, ni en japonés, ni en castellano, simplemente es lectura. Sí que es verdad que los textos están muy trabajados, están muy divertidos, hay momentos como muy freaks, hay momentos como muy que hablan de cosas como a lo mejor muy serias, que también hace que la gente un poco más adulta la pueda disfrutar. Y bueno, pues mantenemos esa línea de lo que es los Pokémon, pero que sin duda este Leyendas Pokémon ZA no solo ha cambiado, sino que ha mejorado ciertas cosas y que le va a dar ese empujón definitivo al que a lo mejor será el nuevo estilo de juego de Pokémon que veremos en un futuro. Vinga, doncs si sou fans de Pokémon, teniu algun fan de Pokémon a casa, ja sabeu que teniu un nou joc exclusiu per Nintendo Switch, això sí, que ja està disponible i que avui el Rubén ens n'ha fet una anàlisi. Rubén, gràcies, que ens en anem a les notícies. T'esperem la propera setmana. Sí, la setmana que ve ens veiem. Una abraçada. Super. I l'important, a les notícies, que és el que ens fa Vinga, molts. va. Gràcies, Rubén Mercado. Adeu.